la altitud y la precipitación. ¿Ya? Tenemos 10 milímetros, a ver, 85 metros sobre el nivel del mar, 5 milímetros, 12 metros sobre el nivel del mar, 10, 18, 22, 16, 13. No pueden dar, ¿Ya? Entonces, aquí lo que vamos a hacer es calcular la precipitación por los tres métodos que hemos estudiado. ¿Ya? Por los tres métodos que hemos estudiado. Ustedes son expertos haciendo sus curvas de Isoyer. ¿Y esa cuánto vale? ¿15? ¿Esa pregunta cuánto vale? Vale 10. ¿10? ¿15? Después de eso, vamos a determinar nosotros. A ver, precipitación. vamos a tener una estación 1, estación 2, estación 3, una estación 4 y vamos a determinar las descargas promedios enero, febrero, marzo, abril, mayo hasta diciembre para cada una de las estaciones. Vamos a consignar para cada una de las estaciones de repente algunos datos faltantes o algunas inconsistencias, ¿no? No se olviden, si acá colocamos, por ejemplo, en el mes de mayo 24, 32, 22, 98, ¿no? Entonces acá ya tengo una inconsistencia. ¿Cómo hago para reemplazar este valor respecto a las demás estaciones? ¿No? Hay un método que hemos aplicado, ¿no? Y eso lo vamos a calcular. Pero les voy a dar una serie histórica de datos y ustedes van a tener que, primero, analizar y evaluar consistencias. Segundo, determinar datos faltantes. Tercero, van a calcular el promedio, la desviación estándar y el caudal máximo y el caudal mínimo. ¿Ya? Con eso hacemos un histograma, caudal, tiempo, tiempo caudal, ¿no? Y para una estación, por ejemplo, determinaremos cuál es el caudal que podremos tener, ¿no? El mes de junio, por ejemplo, o el 15 de junio en cada una de las estaciones, ¿no? Los caudales máximos y los caudales mínimos, ¿no? Perdón, vamos a determinar cuáles son los caudales máximos y mínimos que se van a presentar en las descargas de los ríos para una fecha 15 de junio, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿cómo calculamos nosotros? Tenemos nuestras estaciones entre estos meses, ¿no? Junio. Entonces, tenemos estos entre mayo y entre mayo y junio. Entonces, acá determinaremos cuál es el promedio entre estos dos meses y haremos un cálculo también para la quincena de lo que corresponde al mes de junio, ¿no? Y graficaremos nuestra información. O de lo contrario, ustedes se acuerdan que hicimos una fórmula, ¿no? ¿Cómo se llama eso? Una análisis de regresión, ¿no? Entonces podemos aplicar esta línea, esta ecuación lineal, y nosotros vamos a poder determinar un valor X para cualquier fecha del mes que nosotros nos necesitemos, ¿no? Y una última pregunta de criterio, ¿no? 1, 2,
3, 4. ¿No? La última pregunta de Chica. Si tenemos, por ejemplo, nosotros un río con una pendiente de 15%, de un tramo inicial que tiene una longitud de 20 kilómetros, 15% de pendiente, o una segunda pendiente en un tramo de 10 kilómetros, por ejemplo, 10 kilómetros y es del 25%, y en la parte baja tenemos una pendiente de 8%, ¿no? La pregunta que queda aquí es: ¿qué efectos se pueden presentar sobre el cauce del río si es que las descargas que pueden presentarse en esta zona en épocas de máxima avenida, ¿no? Generan una erosión en el cauce del río, ¿no? Tenemos el cauce del río. Cuando son pendientes altas, ¿qué se va a generar acá? Se van a generar procesos de erosión, ¿no? Se va a generar erosión, y cuando van disminuyendo las descargas, se va a ir generando procesos de colmatación, ¿no? Entonces, las próximas avenidas que vengan van a encontrar no un cauce erosionado, sino un cauce colmatado. Entonces, si tenemos un determinado caudal por esta sección, entonces, ¿esto qué va a originar? Probablemente puede originar problemas de inundación en la zona, ¿no? ¿Qué hacer? ¿No? Hacer trabajos preventivos de descolmatación, pero hacer trabajos de descolmatación a lo largo de la sección del río es muy caro. Entonces, lo que se hacen acá es hacer canales guías, ¿no? O sea, lograr descolmatar el río en una determinada longitud, por lo general son 15 metros o 20 metros, ¿no? De ancho, por una longitud variable, ¿no? Y una profundidad de corte de 60 centímetros a 1 metro, por ejemplo, ¿no? Entonces, por este canal guía van a venir las aguas, ¿no? Con máximas velocidades, y en su camino lo que va a ir originando va a ser un proceso de erosión de estas paredes que se van a ir arrastrando, ¿no? Entonces, el mismo cauce va a ir ampliándose, hasta que la sección en esta zona, hasta que el caudal en esta zona no va a generar ningún tipo de problema de, ¿cómo se llama esto?, inundación, ¿no? Eso es lo que debe trabajarse de manera preventiva si es que no se puede hacer un trabajo de descolmatación, si es que no se puede hacer un trabajo, por ejemplo, de enrocado en la zona, ¿no? De protección en la zona, ¿no? Esto es lo que debería hacerse en realidad, pero esto cuesta recursos económicos, ¿no? Es una cuestión de criterio. Una pregunta está aquí, algo que no tengan claro, algo que necesiten de repente recordar. La segunda parte. ¿Cuál? Sí, de los cuadros, del cuadro. El cuadro. Esta es una serie histórica de 4 estaciones, serie histórica mensual, ¿no? Los promedios de las descargas de los ríos en cada uno de los puntos de estación de monitoreo. Entonces se les va a colocar datos, ¿no?, de caudales de aforo en metros cúbicos por segundo, ¿no? Entonces van a haber datos faltantes, ¿no? Datos faltantes y datos completos. Entonces, estos datos faltantes ustedes van a tener que determinar cuál es el valor promedio que puedo considerar ahí en función a los datos de las demás estaciones, si hemos calculado eso, ¿no? Entonces, eso habría que determinar primero. Luego, chequear cuáles son las distorsiones o los datos que nos están generando pues una variación significativa en cuanto a los datos históricos que tenemos, ¿no? Este, por ejemplo, es un dato que no debo considerar, ¿no? La pregunta es, ¿qué dato considero? ¿No? Trabajo como si tuviera un dato faltante, entonces en función a estas estaciones determino mi valor, ¿no? Entonces aquí ya tengo una uniformización de los valores y solamente me queda calcular promedio, desviación, caudales máximos y mínimos.
Aunque la desviación podemos dejarla, solamente el promedio, máximos y mínimos, ¿no? Y eso sería todo.